Te doy gracias, Padre. Gracias por tu presencia, oh Dios. Bendito es tu nombre, Padre. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre. Levante sus manos ahí, de gracias al Señor. De gracias por su presencia. De gracias por todo lo que ha recibido y aún por lo que no ha recibido, por lo que no tiene, por lo que desea y no lo tiene. De gracias por lo que más ha deseado y no lo tiene. De gracias. Pero te damos gracias porque tenemos lo que puede valer más en nuestras vidas, que es tu presencia, Señor. Es tu presencia misma. No hay comparación, Señor, a tu presencia, porque fuera de ti, sin ti, nada somos, Señor. Espíritu Santo, toma el control. Toma el control, Señor, total y absoluto de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Y sujetamos, Señor, a ti todo pensamiento negativo, contrario, que se levanta en contra de tu conocimiento. Lo sujetamos en el nombre de Cristo a los pies de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que haces con nosotros en este día. Y sea tu Santo Espíritu trayendo la revelación de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, yo quiero entender más de ti, más de tu presencia, más de tu verdad, esta profundidad de la riqueza de tu gloria, de tu gracia, de tu verdad, de tu presencia, de tu bondad, de ti, Señor. Yo quiero más de ti. Y es solamente la obra de tu Santo Espíritu haciendo en mi vida y en la obra de cada una de mis hermanas. Yo quiero, Señor, entender más esto, Señor. Deseamos más de ti, Señor. Deseamos más de ti, Señor. Deseamos más de ti. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias. Gracias por todo lo recibido, por tu gracia, por tu amor, por tu sangre, Señor. Tu sangre preciosa, derramada en la cruz por mí, la que me limpia, la que me perdona, la que me da paz, la que me purifica, la que me santifica. Gracias por tu sangre, bendita sangre. Gracias, Señor. Gracias por esa sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Me pueden regalar una sonrisa? ¿Sí? ¿Todas están contentas? Amén. Pues vamos a continuar con el tema que estamos viendo, la sangre de Cristo, la tercera parte. Vamos a concluir. Habíamos visto que la sangre de Cristo es el tema es un tema central en la palabra de Dios y principal en nuestras vidas. Amén. Y habíamos visto 3 puntos. El número 1, en la primera parte, la sangre de Cristo es el cumplimiento del plan de Dios. Número 2, la sangre de Cristo transforma mi vida. Amén. Número 3, ¿alguien me lo puede decir?
La sangre de Cristo me da la victoria sobre las tinieblas. Amén. Y número 4, vamos a ver el día de hoy, la sangre de Cristo establece un nuevo pacto y es mi respuesta ante la sangre de Cristo. ¿Cómo es mi respuesta ante la sangre de Cristo? Sabiendo que la sangre de Cristo establece un nuevo pacto con nosotros. ¿Y por qué un nuevo pacto? Porque les vengo diciendo que en el Antiguo Testamento es lo que Dios nos viene haciendo, que la unificación para entender lo del Nuevo Testamento, pero no solamente es el Nuevo Testamento, sino todo lo que se refiere a Jesús, todo lo que es Jesús. Amén. Y nada de esta palabra de Dios tiene una situación más importante que no sea Cristo Jesús. El tema principal de la palabra de Dios es Cristo Jesús. Y por eso yo ahorita le pedí al Espíritu Santo, yo quiero entender todavía más esta parte. Y la sangre de Cristo no es nada más como les había explicado así. Sí, la derramó, me limpió, me lavó, acepté a Cristo en mi corazón. Y en realidad tiene una profundidad mucho más poderosa de lo que podemos nosotros solamente entender. Porque todo, ahorita vamos a ver, que todo lo que nosotros hemos venido leyendo, entendiendo, lo hemos hecho por fe y para fe, como dice su palabra. Pero hay dos aspectos que sí lo hacemos de manera física y literal, y es lo que vamos a entender, que esa es nuestra respuesta para entender lo que es la sangre de Cristo para nosotros, ¿sí? La sangre de Cristo establece un nuevo pacto. ¿En qué momento? Cuando Jesús dice en Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Sí? Jesús lo dice, que su sangre es el nuevo pacto. Y venimos entendiendo en estas dos enseñanzas que hemos tenido, que la sangre de Cristo, todo lo que hemos venido viendo, no es nada más que si lo pronuncio así, ¿tiene poder? Sí, tiene poder cuando yo pronuncio la sangre de Cristo. Y no podemos hacer una comparación cuando dicen, no lo podemos tomar como un fetiche, un amuleto. No, ni siquiera la comparación. Porque en realidad la sangre de Cristo tiene poder y es mucho más allá de poder entender que la sangre de Cristo tiene el poder y realmente tiene un efecto eficaz, grandioso y glorioso en nuestras vidas. Y yo recordaba que en mi niñez este tipo de cosas, cuando yo las oía, las escuchaba, las leía, quizás no las entendía, porque era una niña. En mi adolescencia y en mi juventud yo me hacía las preguntas hasta que el Señor reveló a mi vida el significado y el poder que tiene la sangre de Cristo. Amén. El nuevo pacto trae perdón definitivo, relación directa con Dios, transformación de mi corazón y la presencia del Espíritu Santo. Ese es el nuevo pacto cuando Jesús les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, esto es mi sangre. Cuando Él les dice, y esa es la respuesta de la sangre de Cristo, lo que es la Santa Cena. Yo en algún momento les di también un tema acerca de la Santa Cena, que a veces las personas lo toman muy en poco, a la ligera, ni siquiera tienen el significado de lo que es. Porque esto tiene una profundidad y una representación de la sangre de Cristo.
No es cualquier cosa. Y la sangre de Cristo aquí está representada y ahorita vamos a tener una explicación un poquito más amplia para poder entender por qué comemos el pan y el jugo de uva. Y es lo que quiero que entiendan. Romanos 1:17 dice que por fe andamos, no por vista. Todo lo hacemos por fe y para fe. Lo hacemos por fe y para fe, pero hay dos cosas, las cuales si hacemos de manera física y literal, que es el bautismo en agua y la cena del Señor. Para que vayan entendiendo el por qué lo hacemos y de manera física y lo que representa y no es cualquier cosa, lo tenemos que ir entendiendo y lo que significa aquí la sangre de Cristo. ¿Sí? Una vez más, el nuevo pacto nos trae el perdón definitivo, la relación con Dios, transformación del corazón y la presencia del Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús dice, esta copa, pero fíjense bien, dice esta copa, no mencionó el pan. Yo te les voy a dar la explicación del pan y la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. En mi sangre. Ahí está mencionando la sangre de Él. Por eso le pido al Espíritu Santo que podamos entender esta revelación. Nuestra respuesta ante la sangre de Cristo tiene 4 aspectos. Número 1, gratitud. Número 2, santidad. Número 3, fe. Y número 4, proclamar su sacrificio. Recordar y proclamar su sacrificio. Una vez más, gratitud, santidad, fe y recordar y proclamar su sacrificio. Gratitud y adoración. Colosenses 1, 14 al 20. Reconocer que nada de lo que tenemos se hubiera logrado sin su sacrificio. La salvación tuvo un costo de sangre. Amén. La salvación costó a precio de sangre. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 1, verso 14 al 20. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí viene la gratitud que debemos reconocer y tener esa adoración para el Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Mediante qué? La sangre. ¿Y de quién se está refiriendo? Que de quién fueron creadas y para quién fueron creadas todas las cosas. Para Jesús. Aquí estamos viendo la gratitud y la adoración, específicamente todo lo que se refiere a Jesucristo. Amén. Santidad. No podemos vivir, indignamente de tan grande precio, ni tomar la gracia como excusa
para pecar. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí hace una pregunta fuerte, pero si ustedes ven el contexto en el capítulo 10, aquí está hablando de los que regresan atrás, de los que habla de la apostasía. Aquí habla de la apostasía de esos que regresan atrás, que un día ya fueron iluminados, que un día creyeron en esa sangre de Cristo y que luego pecan deliberadamente. Eso lo tienen que leer en casa. Por eso solamente hace la pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo? Entonces tenemos que vivir, porque tenemos que vivir una santidad donde les menciono, vivir dignamente. Y se supone que vivimos cada día y venimos aquí a la iglesia porque vivimos dignamente, ¿qué? Agradando al Señor cada día, haciendo su voluntad, ¿sí o no? Sí. Y tenemos que buscar agradarle a Él. Romanos 6:22. 6:22. Y 23. ¿Lo tiene allí? Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es el fruto que tenemos que tener? La santificación. Tenemos que tener una vida de santidad. Y cada una de nosotras debe de saber si estamos viviendo en esa santidad, porque ¿saben dónde es donde podemos revisar que tenemos una relación y comunión con Dios como tal, sabiendo que le estamos agradando? Cuando nuestra cabeza reposa en la almohada, no hay ruido, está la oscuridad y solamente está usted y su pensamiento. ¿Qué es lo que usted está pensando en ese momento cuando no hay nadie más que usted y sabe Dios que es su presencia misma ahí con usted? Y que ahí usted siempre está en esa conversación y diálogo con el Señor. Si usted no está dialogando en un constante relación con Dios, entonces debe de revisar cómo está su relación con Dios. Porque si usted reposa su cabeza en la almohada y usted está con 1000 preocupaciones, preguntas, dudas y cosas que tiene que hacer al día siguiente, o las que hizo en el día, o cómo le va a hacer para resolver, ¿y dónde queda Dios? No hay relación con Dios. ¿Sí? Entonces allí en esa santidad es cuando estamos más y más cerca de Dios. Fe. Vimos ya santidad, ahora es fe. La sangre funciona por fe, no por emociones. Creer en su efecto en nuestra vida. ¿Sabemos que la sangre de Cristo es por fe y para fe? Sí.
porque nosotros estamos creyendo que fue ¿qué? Derramada. Estamos creyendo que me limpia, estamos creyendo que me perdona, estamos creyendo que me da paz, estamos creyendo que me santifica, me purifica. ¿Qué más? Sí, la sangre es por fe. ¿Sí? Lo estamos creyendo por fe. Romanos 1:17. ¿Qué dice Romanos 1:17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por fe y para fe, ¿sí? Ahora, 2 de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Andamos por fe, no por lo que vemos. Como les decía hace 8 días, nuestra vista natural, las cosas que vemos humanamente, y lo sobrenatural es lo que está arriba de lo que no podemos percibir como una sanidad. Pero lo espiritual es lo que es para vida eterna, lo que es eterno, lo que no cambia, lo que no pasa, y es lo que Dios quiere que vivamos siempre en ese mundo espiritual, no solamente en lo sobrenatural. Lo sobrenatural, ¿qué es? El milagro de lo que estamos esperando que un día suceda. ¿Cuál es su necesidad o su petición? Piense. Y ahí está el mundo sobrenatural. Puede suceder. Pero hasta ahí se queda. Les ponía el ejemplo. Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, fue algo que sobrenatural, pero finalmente Lázaro volvió a morir. Ahí está la enseñanza del mundo sobrenatural y espiritual, que su hermana le dice: Señor, si tú hubieras venido, él no hubiera muerto. ¿Qué le contesta Jesucristo? Vean siempre la respuesta de Jesús. Él no le dijo: no te preocupes, ahorita lo voy a resucitar. No le dijo así. Vean la respuesta de Jesús, lo espiritual, lo que se refiere a Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Lo espiritual, todo lo que se refiere a Jesús. Yo soy la resurrección. No le dijo: sí, ahorita lo voy a resucitar, yo tengo el poder. Porque ese es el mundo sobrenatural. El mundo natural era, ya se había muerto. Lo sobrenatural es que lo podía resucitar. Pero lo espiritual, ¿qué era? Jesucristo es la resurrección y la vida. Y eso es lo que debemos entender. ¿Qué es lo que es para vida eterna? Lo que es eterno. Y esto, la sangre de Cristo, ¿qué significa en lo espiritual para mí? No solamente queda en lo sobrenatural. En lo sobrenatural, la sangre de Cristo me puede sanar, porque la Biblia dice, en Isaías 53, que por su llaga yo he sido curada, yo tengo la sanidad, yo he sido perdonada. Pero en lo espiritual, ¿qué sería? Soy limpiada, y lo que acabamos de ver, por lo cual tengo la vida eterna. ¿Sí? Por su sangre tenemos la vida eterna. Si no, no habría la remisión de pecados y no había acceso a la presencia del Padre para tener la vida eterna. Eso es el efecto de la sangre de Cristo, que me perdona, me limpia, me da acceso al Padre, y por lo cual con eso llevo a una vida eterna. Amén. Número 4, que es recordar y proclamar su sacrificio. Y aquí es donde me voy a profundizar más en este aspecto de la Santa Cena. Recordar y proclamar su sacrificio. Cada vez que participamos de la Cena del Señor, proclamamos su sacrificio, su sangre es un recordatorio poderoso. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 25 y 26. Cuando Pablo dice: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues,
todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entiendan por favor estos versículos. Cuando Jesús dijo lo que leímos ahorita, Lucas 22:20, cuando dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, Jesús lo está diciendo. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Pero Pablo, cuando dice, haced esto todas las veces que la bebiereis, ¿en memoria de quién? De mí, o sea, de Jesucristo. Así pues, todas las veces que la bebiereis, que la comiereis, este pan y bebiereis esta copa, ¿qué dice? La muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Les voy a decir algo. Cada vez que la tomen, deben de entender el efecto que está haciendo en sus vidas y no tienen idea del efecto que hace esto en lo espiritual. No es lo sobrenatural, es lo espiritual. Y por eso les estoy diciendo, primero tenemos que tener la gratitud, la santidad y la fe para poder entender y que tenga el efecto en nosotros, porque la Santa Cena, lo que nosotros estamos haciendo, es un aspecto espiritual que no tienen idea, que aún hay vínculos espirituales demoníacos que se pueden romper cuando tomamos la Santa Cena. Y hay gente que lo toma a la ligera, no le tiene el valor adecuado a la Santa Cena. Tan no lo ha entendido que a veces yo esperaría que el día de la Cena del Señor esté lleno. Pero las personas que faltan, yo entiendo que no han entendido la importancia de lo que es la Cena del Señor. No lo han entendido. No lo han entendido. Pero ustedes son privilegiadas, somos privilegiadas al poder estar aquí escuchando esto. Y déjeme decirle, no falte el día de la Cena del Señor. No falte. Y debemos de vivir una vida en santidad donde debemos de saber que tenemos que estar a cuentas con el Señor, porque también está la parte donde no la podemos tomar indignamente. Y vean esta parte, Pablo no estuvo presente en la última cena. ¿Y por qué está hablando como si hubiera estado allí? ¿Saben qué? A Pablo le fue revelada esa parte de la última cena. A él no le platicaron, quizá le pudieron haber comentado, pero el Espíritu Santo le reveló, porque vean en cómo lo está hablando, cómo lo está platicando, porque a él le fue revelado ese día. Pero para que podamos entender un poquito el aspecto de la última cena, podemos ver en las casas que tienen a veces los cuadros de esa última cena, de que nosotros practicamos aquí la Cena del Señor. Pero todo esto tiene un trasfondo bíblicamente, históricamente, para que lo podamos entender, porque Jesucristo, todo tiene que ver con Jesucristo, como se los dije. Y ahorita vamos a leer unas citas, las voy a decir porque nos vamos a ir rápido para que no se tarden en buscarlas. Les doy las citas para que anoten. Éxodo capítulo 12, y es la porción que vamos a leer más grande. La voy a leer porque si les digo léanla en casa no la van a leer, y sí la voy a leer porque quiero que vayan entendiendo ahorita al punto que estamos llegando, ¿sale? Éxodo capítulo 12, verso 1 al 28, Lucas capítulo 2, verso 41 y 42, Lucas 22, versos 7, 8
13 al 19, porque nos vamos a brincar, no vamos a leer todo el capítulo ahí, solamente los más importantes. Y luego Romanos capítulo 6, verso 4 y Romanos capítulo 8, versos 2 y 3, y nos brincamos del 6 al 9. Y con esa cita terminamos. Vámonos todos, por favor, a Éxodo capítulo 12. La porción que vamos a leer ahorita de Éxodo 12, un poquito el contexto, sabemos que en el libro de Éxodo empezamos a ver el nacimiento de Moisés. ¿Quién fue Moisés? El hombre que Dios iba a preparar para dar libertad a su pueblo que estaba cautivo, ¿dónde? En Egipto, ¿sí? Cuando vemos el llamamiento de Moisés, unos capítulos anteriores, el llamamiento de Moisés, Dios le dice a Moisés: necesito que liberes al pueblo de esta esclavitud. Vemos lo de las plagas porque Faraón no quería soltar al pueblo, ¿sí? No lo quería soltar y se empiezan a desatar las plagas porque había una finalidad, que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón para poner resistencia, para que no dejara ir al pueblo. Y yo siempre de niña decía, pero ¿por qué Dios endurecía el corazón de Faraón para que no pudiera dejar? Pues tan fácil que hubiera dicho, pues sí, váyanse, y finalmente le dijo, váyanse. Pero todo tiene un propósito, para que el poder y la gloria de Dios se pueda manifestar sobre nuestras vidas. Y cuando tú encuentras una resistencia, una oposición en algo que tú quieres, es porque Dios quiere manifestar su gloria y su poder en tu vida. Pero Dios quiere darte aquello que tú deseas, siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Dios. Porque si estás pidiendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios y no se da, pues no se da porque no es la voluntad de Dios. Pero si tú sabes y estás convencida de que aquello es conforme a la voluntad de Dios, pero pareciera que hay oposición, no te preocupes, Dios está contigo primeramente y Dios pone esa posición para que veas manifestado el poder de Dios. Entonces, cuando se manifestaron esas plagas, que son 9, en la última, cuando ya Dios le dice a Moisés que lo último va a ser la muerte de los primogénitos, y era lo que iba a permitir que ya Faraón soltara al pueblo, le dice, vas a hacer esto. Y es donde viene la Pascua. La primera celebración de la Pascua en Éxodo capítulo 12, que es las instrucciones donde Dios le da a Moisés lo que tenía que hacer, y todo esto era un evento memorable que tenía que ser de por vida. Y esto lo vemos en los evangelios, que aún Jesucristo dice, esta es la última vez que la voy a celebrar con ustedes, pero todavía la voy a volver a celebrar un día allá en el cielo. Porque esta representación de la Pascua, de la muerte del Cordero, todo tiene que ver con Jesús. Y se va a volver a celebrar esta misma Pascua, esta misma celebración que Dios le mandó en el cielo, porque está también en Apocalipsis. Y Jesucristo le dice, esta es la última vez que la como con ustedes, pero lo voy a hacer de nuevo en el reino de los cielos. Jesús lo dice. En los evangelios lo pueden ver en Mateo, Marcos y Lucas, porque Juan no lo dice, pero en estos 3 evangelios sí lo dice, que lo va a celebrar un día otra vez, donde habla de la institución de la Cena del Señor cuando celebra esto. Porque Jesucristo, siendo judío, hizo todas estas costumbres como judío. Leemos. Está un poquito largo porque son 28 versículos, pero empezamos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo,
Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levaduras, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre.
Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Perdón, pero necesitaba leer toda la historia. ¿Están entendiendo? Está el Espíritu Santo revelando lo que era la costumbre de los judíos, pero nosotros, como no somos judíos, no lo hacemos como tal, pero sí como lo instituyó Jesucristo, el pan y la copa. ¿Sí? Ahora vámonos al siguiente versículo que les di, que es Lucas capítulo 2. Porque Jesucristo vino a cumplir la ley, vino a cumplir todas las cosas. Capítulo 2, verso 41 y 42. ¿Ya está ahí? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Por qué les estoy poniendo estos versículos? Porque vemos que Jesús, cuando nació, ¿qué tiempo fue que pasó de la porción que leímos de Éxodo a Jesucristo? Habían pasado años. Y se supone que ellos, como judíos, seguían la costumbre de la Pascua. Y dice que siendo niño a los 12 años, como todos los años, iban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Vemos en la palabra de Dios, en los evangelios, el nacimiento de Jesucristo solamente en los 3 evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas, porque Juan tampoco lo menciona. El nacimiento de Jesucristo, y luego vemos cuando los 12 años, y después de los 12 años no sabemos nada de Jesús hasta los 30, que empieza su ministerio. En el evangelio de Juan sí vemos cómo empieza el ministerio de Jesús a los 30 años, porque no vemos su nacimiento. Y vemos hasta los 12 años que él llevaba a cabo la costumbre de la Pascua. Ahora váyase a la siguiente cita que les di, ahí en Lucas, pero en el capítulo 22. Estamos ahí en Lucas, que nos está manifestando que a los 12 años tenía la costumbre de celebrar la Pascua. Pero vamos a ver que en el capítulo 22, ya teniendo 33 años, porque ya estaba próximo a morir, ya habían pasado sus 3 años de ministerio. Vamos a ver el verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces quiere decir que Jesucristo seguía la misma tradición, porque lo leímos que era para siempre. 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. ¿Cierto? Entonces vamos bien que Jesús celebraba la Pascua. Nos brincamos hasta el verso 13, porque ahí les da unas instrucciones de lo que iban a dónde la iban a preparar. En el 13, fueron pues y hallaron como les había dicho. ¿Y qué dice? Y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa. Pongan atención en estos versículos. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto
he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Por eso les digo que Él lo dijo. La vamos a volver a celebrar. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Las dos cosas que hacemos físicas, que es el bautismo, estas dos cosas nos unen a la semejanza de su muerte y resurrección. Las dos cosas simbolizan, tanto el bautismo como la cena del Señor, simbolizan muerte y resurrección. Porque cuando habla con Nicodemo y le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu, se refiere al bautismo en agua. Cuando dice del agua, es el bautismo en agua. Entonces, él no está minimizando, porque él vino también y físicamente bajó a las aguas cuando con Juan el Bautista estaba bautizando. Él se bautizó en agua. Hubiera dicho: yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios y no lo hago. Pero él vino a cumplir todas esas cosas. Él vino, y cuando le dice a Nicodemo: es necesario nacer del agua y del Espíritu, hablando del nuevo nacimiento. Y cuando les dice del agua, lo que simboliza el bautismo en agua es la muerte y resurrección. Simboliza que tenemos que morir para después resucitar. Y no hay resurrección si no hay muerte. No hay resurrección si no hay muerte. Entonces el bautismo, que representa la muerte y resurrección, la cena del Señor, ¿cómo es que representa muerte y resurrección? El pan, que representa el cuerpo de Cristo. El cuerpo muere, el cuerpo representa la muerte. Pero el vino, que representa la sangre. ¿Y qué leímos en la primera enseñanza? Que la vida está en la sangre. Entonces, la sangre es la que representa la vida para nosotros. Por eso dice esta copa, porque la copa simboliza la vida. Nos unimos a su muerte y a la semejanza de su resurrección. Y la Santa Cena es muerte y resurrección, ¿sí? La cena es un acto profético, simbólico y ordenanza. Es un acto simbólico, digo profético, porque fue una profecía, simbólico, porque lo estamos representando, pero es una ordenanza, porque dijo: haced esto todas las veces. Él nos dijo: hacedlo. Es una ordenanza. La Santa Cena es la continuación del bautismo, que representa morir y resucitar. La Cena del Señor es una continuidad o continuación del bautismo en agua. Por eso es muy delicado, que no cualquiera puede tomarlo. Sin embargo, no juzgo.
porque yo he visto situaciones que lo hacen muy a la ligera. No juzgo. Y digo, Señor, tú eres el que vas a juzgar. Pero como yo sí entiendo esa parte de lo de la cena del Señor, yo lo hago con ese entendimiento que se debe de hacer. Y ustedes que ahorita están entendiendo esa parte, enséñenlo a otros, explíquenlo, si así lo entienden. Romanos capítulo 6, verso 4, y estamos ya terminando. Porque somos sepultados juntamente con Él, ¿para qué? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Somos sepultados juntamente con Él, ¿para qué? Para muerte en el bautismo. Aquí estamos viendo que es necesario el bautismo y es por obediencia y representa muerte y resurrección. El pan simboliza y representa la carne, la muerte. El vino representa la sangre, la vida. Si se fijan, fíjense bien, la vida está en la sangre de Cristo es la que nos da vida. Y si se fijan, que no a todos los discípulos les dio el vino. Porque ayer me quebré un poquito la cabeza y sin embargo dije, el Señor tiene la verdad. Porque en Mateo, Marcos y Lucas habla de que les da el pan y la copa. Pero Juan, Mateo, Marcos y Lucas no habla nada de Judas. O sea, sí habla de Judas que lo iba a traicionar y dice que lo iba a, pero no menciona, ellos tres no mencionan un detalle que Juan sí menciona. Dice que Jesús dice, salud, que Jesús dice, el que moja conmigo el pan. Pero Juan es el único que dice que mojó el pan, se lo dio a Judas. El pan representa muerte. Dice que se lo dio a Judas. Dice, y Satanás entró en él. Así dice Juan. Satanás entró en él y salió. A él ya no le dio el vino. El vino representa vida, pero a Judas ya no le dio el vino. ¿Sí? Quiero que lo vean, mejor lo vemos, para que quede corroborado y no se vaya a malinterpretar. En el capítulo 13, Juan capítulo 13, perdón Fede, no lo había puesto, porque no solamente lo iba a mencionar, porque solamente nos falta Romanos. Perdón, me estoy pasando un poquito de tiempo, pero estoy cerrando el tema. Capítulo 13, verso del 21, donde Jesús anuncia la traición de Judas. Ahí les empieza a decir que alguien lo iba a traicionar. 25. Y él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, hablando del discípulo, cuando les dijo que iba a alguien a entregarlo, le dijo, Señor, ¿quién es? Cuando le preguntaban que quién era el que lo iba a traicionar, respondió Jesús, el 26, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Fíjense bien, aquel a quien yo le diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que
porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, acuérdense que él era el tesorero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. 30. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Él ya no le tocó el vino, ya no le tocó esa parte de la vida, lo que representa la sangre de Cristo. Solamente él tomó el pan, y el pan que representa muerte. El vino, la copa, que representa la sangre, la vida. Aquí, este versículo donde dice que él salió, esto tiene un significado cuando dejamos a Cristo. Él aquí dejó a Cristo, ¿cierto? Porque fue a entregarlo, a traicionarlo. Aquí a veces la traducción dice salió, entendemos que salió, pero para nosotros hoy salió es cuando abandonamos a Cristo. Y cuando dice y era ya de noche, ¿por qué no se especifica ya que era de noche? Porque también significa cuando estas personas dejan a Cristo, entran en una oscuridad de tinieblas y ya no son iluminados, ya no son guiados por el Espíritu. Entonces están entendiendo que todo tiene un significado espiritual, no es solamente sobrenatural. Y de verdad ahorita cuando yo estoy leyendo, disculpen, me conmuevo y siempre me da por llorar, me conmuevo porque estas palabras para mí traen gozo a mi corazón y lloro pero por gozo. En verdad lloro por gozo. Cierro con Romanos 8. Capítulo 8, versos 2 y 3. Quiero que lo lean en su casa porque ya por el tiempo. Pero aquí dice como título, viviendo en el Espíritu. Versos 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Me brinco por favor hasta el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. La sangre de Cristo no es un símbolo religioso. Es la expresión máxima del amor de Dios y fuente de nuestra libertad, salvación y victoria. Nadie puede crecer sin comprender su valor. Debemos comprender el valor de la sangre de Cristo. Debemos reconocer, creer, caminar bajo el poder de esa sangre que habla más fuerte que cualquier culpa o acusación. Es poder, es vida, es libertad. Amén. La sangre de Cristo es el centro del mensaje del Evangelio. No hay perdón, ni libertad, ni acceso a Dios sin la sangre de Cristo. Muchos hablan de Cristo, pero no todos entienden el valor de la sangre de Cristo. Por eso les digo que el tema no era cualquier cosa. Sí podemos hablar de Cristo, pero entender todo lo que tiene alrededor, lo que significa Cristo,
no todos entienden el valor de esto, de su sangre. Su sangre es única, es poderosa y es necesaria. Amén. ¿Están contentas? Yo estoy contenta por la sangre de Cristo que me ha lavado, me ha santificado, me ha salvado. Entonces, por eso, cuando ustedes entienden esa parte de la sangre de Cristo, en verdad, cuando tomamos la cena del Señor, solamente es por hacerlo. Por eso cuando Pablo dice, examínese cada uno a sí mismo. Lo que vimos ahorita, tenemos que tener esa gratitud, esa santidad, esa fe y ese recordatorio en proclamar lo que es la sangre de Cristo. Amén. Incline ahí su rostro. Espíritu Santo, te doy gracias. Señor, yo te doy gracias por el gozo que causa, Señor, a mi vida, Señor, el saber el efecto, Señor, poderoso y glorioso que tiene la sangre de Cristo en nuestras vidas, Padre. Lo que puede hacer, y en verdad lo quiero vivir, Señor. Y sé que lo tengo que hacer todas las veces que la bebiere, Señor, en memoria de ti, Señor. Y sé que un día la vamos a estar celebrando contigo en las bodas del Cordero, Señor. Yo quiero estar ahí contigo, Padre, porque todo esto tiene que ver con Cristo, tiene que ver contigo, Jesús. Y te doy gloria y honra solamente a ti, Jesús, a ti, Padre, a ti, Espíritu Santo, por la obra poderosa y gloriosa que fue el haber muerto Jesús en la cruz por mí, haber derramado su sangre, haber muerto y haber resucitado, y que ahora está sentado a la diestra del Dios Padre. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Perdón, ¿una pregunta? ¿No? Adelante. Perdón, me pasé un poquito de tiempo. Adelante, Adri. Pero bueno, era necesario, ¿no? ¿Alguien habló? Sí. Es la parte que yo entendería. Si no están bautizados, no deberían de tomar la cena del Señor. Sin embargo, he visto que a veces no se hace así, fue lo que yo les dije. Yo respeto esa parte y no juzgo, porque yo no voy a dar cuenta de eso, ¿sí? Pero sí debería de ser así. No lo quise mencionar, pero sí debería de ser así.